Bueno amigos, tengamos en cuenta que el tratamiento de agua potable tiene relación entre la calidad del agua cruda y la selección del proceso de tratamiento, y es por eso que es necesario tener un conocimiento básico sobre qué es lo que pasa dentro de una PETAP. Primero, el agua cruda se recolecta de una fuente de abastecimiento mediante una captación. Es la etapa inicial, puesto que para su posterior tratamiento, mediante métodos de bombeo o gravedad, se traslada hacia una cámara de mezcla. Este video se enfoca en describir lo que ocurre en esta cámara, porque ahí se produce la mezcla rápida, la cual puede hacerse mediante dispositivos mecánicos o hidráulicos. Luego de la coagulación, el agua mezclada con el reactivo se dirige a los floculadores, donde existe un movimiento de agua más lento para que los coágulos se junten para generar los flocs. En los sedimentadores, los flocs se depositan por acción de la gravedad. El agua por rebose sigue su curso para pasar por los filtros, para luego almacenarse en los depósitos de agua filtrada y ser trasladada por bombeo a los tanques de reserva para finalmente distribuirse. Unidades mecánicas. La mezcla rápida mecanizada es más eficiente cuando se emplean agitadores de tipo turbina. El agitador de turbina consta de un disco o eje con impulsores, los cuales imparten movimiento al líquido a través de la rotación del disco. Se clasifican por el tipo de movimiento producido. A. Turbinas de flujo axial son las que generan corrientes paralelas al eje del impulsor. Se denominan impulsores de flujo axial. Aquí podemos encontrar el propulsor de 3 hojas, también llamado hélice, que tiene un flujo axial, se puede manejar a altas velocidades, aplicable a flujos viscosos. B. Turbinas de flujo radial son aquellas que generan corrientes en dirección radial tangencial, se llaman así a los impulsores de flujo radial. Aquí podemos encontrar la turbina de hojas planas, que es de flujo radial y de diseño simple. También podemos encontrar la turbina de hojas inclinadas, que tiene la combinación del flujo axial y el flujo radial, como también encontramos la turbina de disco y hojas. Las corrientes son radiales y axiales. El disco posee un efecto estabilizante. Se encuentra también con hojas curvas, cubren entre el 30 al 50% del diámetro del estanque. La potencia aplicada al agua por esas turbinas depende de la fórmula de cámara de mezcla y la velocidad de rotación y geometría del impulsor. La mezcla depende del tipo de turbina y viceversa. Se recomienda para aguas claras que coagulen por el mecanismo de barrido o captura. El mecanismo de barrido o captura es el proceso donde los contaminantes disueltos son removidos por absorción del sólido precipitado y los contaminantes particulados por atrapamiento dentro de una masa de sólido precipitado. Tipos de mezcladores mecánicos. Mezclador en línea mecánico. Fue introducido en los años 60, proporciona una agitación casi instantánea, mezclado a dispersado en un volumen muy pequeño y posee un bajo consumo de energía. El retromezclador está constituido por una cámara y un agitador eléctrico capaz de producir una gradiente de velocidad de 1000 segundos menos 1. El sistema de aplicación de las sustancias químicas debe estar dirigido al agitador para que la homogenización con la masa del agua sea instantánea. También posee un periodo de retención determinado. Los parámetros operacionales de la mezcla rápida son la intensidad de agitación que se debe de impartir a la masa de agua que se encuentra en el vaso precipitado para dispersar al cloruro férrico, que es el coagulante, la cual se evalúa mediante gradiente de velocidad y el tiempo durante el cual debe aplicarse esta agitación al agua. La magnitud de estos parámetros dependerá del tipo de coagulación que se va a llevar a cabo, coagulación por absorción o coagulación por barrido. El comportamiento del gradiente de velocidad en un mezclador mecánico no varía con el caudal y tiene la ventaja adicional de permitir controlar el grado de agitación si se varía la velocidad de rotación del impulsor. Sin embargo, su funcionamiento depende de una fuente de energía externa y de esta forma una falla en el sistema de alimentación o en el propio mecanismo causaría el colapso del proceso de mezcla rápida, lo que perjudicaría el tratamiento en su conjunto. La fórmula usada para hallar el gradiente de velocidad es igual a la raíz de la potencia sobre la viscosidad por el volumen. Pero para ello tenemos que hallar la potencia. Según Rushton, es igual a la constante que depende del tipo de tamaño y forma del impulsor por la densidad del agua.
por la velocidad de rotación del impulsor elevada al cubo por el diámetro del impulsor elevado a la quinta. Factores que modifican el proceso. Intensidad y tiempo de mezcla. La adecuación de estos parámetros es de especial importancia cuando el mecanismo de coagulación predominante es el de absorción o neutralización de carga. En este caso, el coagulante debe dispersarse en forma instantánea en toda la masa de agua antes de que la hidrólisis del coagulante se complete, sobre todo cuando se emplean coagulantes inorgánicos como las sales de aluminio 3 o de hierro 3. Porque si la unidad de mezcla no produce un gradiente de velocidad apropiado en un tiempo de retención instantáneo, no se habrá logrado una desestabilización completa. Con coagulación de barrido, sin embargo, solo es necesaria una dispersión homogénea. Los tiempos de retención pueden ser mayores de 1 a 7 segundos y el gradiente de velocidad no influye en la eficiencia. A continuación realizaremos el pesado del cloruro férrico introduciéndolo en la balanza, con sumo cuidado evitando desperdiciar reactivo. El peso obtenido fue de 7.3506 gramos. A continuación realizaremos la preparación de la solución. Para ello vaciaremos el reactivo que es cloruro férrico en una fiela de 250 mililitros. Vaciamos todo el contenido evitando desperdiciar reactivo. Ahora aumentaremos agua destilada con la ayuda de un embudo. Homogeneizamos la solución. Aumentaremos más agua destilada hasta llegar a la línea de aforo. Con sumo cuidado aumentaremos un poco más de agua destilada. La solución obtenida es de 29.400 miligramos por litro de solución. Utilizaremos un vaso precipitado de 2.000 mililitros de capacidad. Las hélices que deben estar adaptadas al tamaño del vaso precipitado. Todos son de un tamaño adecuado. El motor adaptado de una capacidad de 12 voltios. Que es regulable de acuerdo a la necesidad de la práctica. Como podemos observar, dependemos de una fuente de energía externa que es regulable. Colocamos la hélice lista para funcionar. El agua cruda, que posteriormente será clarificada con el coagulante, solo hasta la capacidad máxima, 2.000 mililitros. Colocamos nuestro prototipo dentro del vaso precipitado. Con la ayuda de una propipeta,
Dentro de la pipeta absorberemos 10 mililitros de reactivo. Y dosificamos el coagulante. Como podemos observar, tenemos un buen funcionamiento del motor. La cantidad de vueltas por minuto es la adecuada. Si es que esto no fuese así, no lograríamos la coagulación deseada. Para ello debemos esperar unos cuantos minutos. Como podemos observar, los flocks ya han sedimentado y el agua está clarificada. Podríamos decir que en un 99% de totalidad el objetivo está logrado. A continuación realizaremos el mismo proceso, pero esta vez con el coagulante sulfato ferroso más caro, para obtener sulfato férrico. De la misma forma, tendremos cuidado con la cantidad y repetimos el proceso. Con la ayuda de una pipeta y para la absorción una propipeta, dosificamos coagulante. Utilizaremos la misma cantidad de voltios. De la misma forma, esperaremos un tiempo determinado.
como podemos observar, el resultado no es el mismo. A pesar de que esperamos bastante tiempo, no logramos obtener un buen resultado, a diferencia del cloruro férrico. Para el ejercicio planteado, nos dice que tenemos que tener las ecuaciones según Richter. En el ejercicio anterior, para el ejercicio planteado, para el ejercicio propuesto, nos dice que tenemos que tener en cuenta las ecuaciones según Richter. Por ejemplo, en el problema anterior para el diseño de un tanque de mezclado, tuvimos en cuenta las ecuaciones de Ruston. ¿En qué cambia? Solo la nomenclatura de algunas cosas nada más. Por ejemplo, anteriormente nos decía que la altura desde la base del tanque hasta la altura del nivel del agua con respecto al diámetro tiene que estar entre 2.7 a 3.9. Entre este rango tiene que estar. Por ejemplo, en la ecuación anterior no nos decía eso, no nos ponía ese rango. Ahora también acá nos dice que la altura desde el fondo del tanque hasta hasta el agitador con respecto al diámetro del agitador tiene que estar entre el rango de 0,75 y menor a 1.3. Y lo que cambia más es el diámetro del diámetro total con respecto al diámetro del agitador. La relación es el 3. Y acá nos dice que la longitud del ancho de las paletas, dice que la relación entre la longitud del agitador con respecto a su diámetro es de 1/4. Por ejemplo, tendría que ser así. Esta es la paleta. Esta vendría a ser la longitud. Y esta el ancho de la paleta, que es W. Y nos dice que el ancho de la paleta con respecto al diámetro del agitador es de entre 1 a 5. Y este es el diámetro. Ya, ahora sabiendo las ecuaciones según Richter, procedemos a resolver lo que es el ejercicio. Diseñar un mezclador rápido mecánico con cámara de mezcla cilíndrica y turbina según recomendaciones de Richter. Para un caudal de 450 litros por segundo, una gradiente de velocidad de 1000 segundos a la menos 1 y un tiempo de mezcla de 30 segundos. En el ejercicio nos dice que el mezclador es cilíndrico y su fórmula vendría a ser, para el volumen, es pi radio al cuadrado por h. Según Richter, la relación que nos da es de el diámetro del tanque sobre el diámetro del agitador es igual a 3. Y también nos dice que la altura del fondo del tanque hasta el nivel del agua sobre el diámetro del agitador también es 3. O sea que podemos hallar lo que es el diámetro. Y acá, como está radio, convertimos de la siguiente manera. Estas dos ecuaciones lo igualamos. Diámetro es igual a altura sobre el diámetro del agitador. Y estos dos se van y de esta ecuación notamos que el diámetro total del tanque es igual a la altura desde el fondo del tanque hasta el nivel del agua, que quedaría de la siguiente manera. Acá. El diámetro total del tanque va a ser igual a la altura. Ya. Tenemos esa ecuación ya. Ahora, para hallar lo que es el diámetro, sabemos que el diámetro es igual a radio sobre 2. Podemos reemplazarlo ahí. ¿Qué vendría a ser? Radio sobre el diámetro sobre 2. Con esto al cuadrado por la altura. Y como acá tenemos que el diámetro del tanque es igual a la altura, podemos reemplazar h.
que nos quedaría diámetro, este es igual a diámetro, entonces multiplicando quedaría diámetro al cubo sobre 2. Trabajaremos con otra fórmula. El volumen del tanque es 13.5 metros cúbicos por pi diámetro al cubo sobre 2. Y despejamos diámetro, que vendría a ser raíz cúbica de mal. La fórmula nos quedaría de la siguiente manera: el volumen es igual al pi por diámetro al cubo sobre 4, porque el exponente pasa a multiplicar. Ahora reemplazamos. Volumen es 13.5 por pi diámetro sobre 4. Despejamos diámetro, que vendría a ser raíz cúbica de 13.5 por 4 sobre pi, lo cual el resultado del diámetro nos daría 2.58 metros. Ya sabemos lo que es el diámetro del tanque, podemos optar también por resolver el diámetro del agitador. Como en las ecuaciones de Richter nos dice que el diámetro del tanque es igual al diámetro del agitador, es igual a 3. Despejamos el diámetro del agitador, perdón. Ecuaciones de Richter nos dice que el diámetro del tanque con respecto al diámetro del agitador es igual a 3. Tenemos diámetro del tanque, lo que nos faltaría hallar es el diámetro del agitador, por tanto despejamos nada más, que nos quedaría de la siguiente manera: diámetro del agitador es 3. Y de las ecuaciones de Richter nos dice que el diámetro del tanque con respecto al diámetro del agitador es 3. Tenemos el diámetro del tanque, podemos reemplazarlo, y despejando el diámetro del agitador quedaría de la siguiente forma: el diámetro del tanque sobre 3, y el otro lado pasa el diámetro del agitador. Reemplazamos 2.58 metros sobre 3 es el diámetro del agitador, que vendría de 6 metros. Esa es la distancia del agitador. Ya, ahora como ya tenemos esta relación, el resultado de acá sería 0,86 metros, que vendría a ser el diámetro del agitador. Ahora, para calcular del fondo del tanque hasta el nivel del agua, según Richter nos dice que la altura con respecto al diámetro del agitador está entre el rango de 2.7 a 3.9. O sea que la altura va a estar entre este valor y este valor. Ahora nosotros podemos reemplazar lo que tenemos: el diámetro del agitador, que es 0,86 metros por 2,7 y 0,86 metros, lo cual nos daría de la altura desde el tanque hasta el nivel del agua tiene que ser mayor a 2.32 metros y menor a 3.35 metros. Nosotros podemos optar en tomar cualquier valor, va a ser igual. Optaremos por el mayor, que es 3.35 metros. Ahora, para hallar la altura desde el fondo del agua hasta el agitador, según Richter, también en las ecuaciones dadas nos dice que la altura con respecto al diámetro del agitador
tiene que ser mayor a 0.75 y menor a 1.3. Que de la misma forma de la ecuación anterior, despejamos h y de los valores, y que de los cálculos se tiene que la altura desde el fondo hasta el agitador tiene que ser mayor a 0,645 metros y menor a 0,975 metros. Y también optaremos por tomar el mayor, que vendría a ser 0,975 metros. De las ecuaciones dadas de Richter también tenemos las siguientes relaciones. Por ejemplo, para hallar el ancho del agitador, se tiene que el ancho del agitador con respecto al diámetro del agitador tiene que ser 1 entre 5. Y despejamos nomás lo que es el ancho, que vendría a ser diámetro del agitador. De la misma forma ocurre con lo que es el ancho despejamos 1 entre 10 por el diámetro total. De acá en la misma forma, lo que es el largo de los agitadores, que vendría a ser igual a un cuarto, no es 14 por el diámetro del agitador. Y que de los resultados o de los cálculos se tendría que el ancho del agitador vendría a ser 0,172 metros, el ancho de los deflectores vendría a ser 0,258 metros y la longitud de los agitadores vendría a ser 0,0661 metros. Ahora, para hallar la potencia, por fórmula se sabe que la gradiente es igual a la raíz cuadrada de la potencia sobre la viscosidad del agua por el volumen del tanque. Ahora, tenemos la gradiente de velocidad, queremos hallar la potencia, entonces despejamos lo que es la potencia. La potencia del motor, la potencia requerida del motor vendría a ser igual a la gradiente al cuadrado por viscosidad del agua por el volumen. Tenemos gradiente, tenemos la viscosidad y tenemos el volumen. Solamente reemplazamos. Nos quedaría que la gradiente es 1000 segundos a la menos 1 por la viscosidad a una temperatura de 15 grados es de 1.139 por 10 a la menos 3. Y por el volumen, que el volumen nos dio de 13.5 metros cúbicos. 3. Es igual a la potencia. Y ahora no se olviden que la gradiente es al cuadrado. Y calculando se obtendría que la potencia es igual a 15.376.3 watts. Si convertimos esto nos quedaría como 15.4 kilowatts de potencia disipada en el agua o potencia requerida por el motor. Ya, ahora como tenemos la potencia disipada en el agua y también tenemos esta fórmula que la potencia indica que es igual al K, que significa el coeficiente de tipo y tamaño de turbina por la densidad del agua. N se refiere al número de rotaciones y D al diámetro, a la quinta. Ahorita queremos hallar lo que es el número de rotaciones en el agua. Entonces despejamos lo que es N. N nos resulta que es igual a la raíz cúbica de la potencia sobre el coeficiente K por de la densidad y por el diámetro a la quinta. Ya. Ahora, despejando N nos quedaría de la siguiente manera. Y ahora solo nos quedaría reemplazar nada más. Ahora, reemplazando los datos que teníamos antes, nos da que la velocidad de rotación de la turbina será de 1.73 revoluciones por segundo. Es decir, que la velocidad de la turbina dará por más o menos 2 vueltas por segundo. Ahora hallaremos lo que es el número de Reynolds. ¿Por qué? Para saber cómo se comporta el flujo dentro del recipiente. Nos dice que Reynolds es igual al número de rotaciones por la densidad del agua por el diámetro a la quinta sobre la viscosidad del agua.
Ahora, reemplazando nuestros datos en la fórmula del número de Reynolds, obtenemos el siguiente resultado, que es 1.12 por 10 a la sexta. El número de Reynolds es un número adimensional que sirve para saber el comportamiento de un flujo o de un líquido. Entonces, como resultado nos dio 1.12, es superior a 4000, lo que nos indica que el flujo es turbulento. Y cuando es turbulento es conveniente para el mezclado, para una buena homogenización. El gradiente de velocidad de un mezclador mecánico no varía con el caudal y tiene la ventaja adicional de que se puede controlar el grado de agitación si se varía la velocidad de rotación del impulsor. Sin embargo, el funcionamiento de un mezclador mecánico depende de una fuente de energía externa. Si es que la fuente de alimentación fallase, o en todo caso el propio sistema, perjudicaría todo el sistema de coagulación en conjunto. La ventaja del mezclador mecánico sería que representa un bajo costo debido a los materiales que se usan, y la desventaja sería que no es muy recomendable para plantas de tratamiento que tratan un volumen muy alto.